Hace unos años, me encontré con una experiencia que desafió toda explicación racional y me dejó temblando de miedo. Todo comenzó un día soleado de verano, cuando estaba explorando un mercado de pulgas local en busca de tesoros ocultos y antigüedades interesantes. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en un pequeño puesto lleno de objetos curiosos y misteriosos. Entre los diversos artículos en exhibición, mi mirada se detuvo en un anillo antiguo con una estrella de 6 puntas grabada en su superficie. Me sentí intrigado por la belleza y el misterio del anillo, y decidí comprarlo sin dudarlo demasiado. Desde el momento en que me puse el anillo en el dedo, algo cambió dentro de mí. Comencé a notar extrañas figuras acechando en las sombras, moviéndose silenciosamente en las esquinas de mi visión periférica. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que pasaban los días, las figuras se volvían más persistentes y claras. Pronto, las figuras comenzaron a hablarme en susurros apenas audibles, prometiéndome poder y riqueza más allá de mis sueños más salvajes. Me ofrecieron hacer tratos conmigo, prometiendo cumplir cualquier deseo que tuviera a cambio de mi lealtad. Al principio, me sentí tentado por sus ofertas seductoras, pero algo en el fondo de mi mente me advirtió que no confiara en ellos. Las voces se volvieron más insistentes y exigentes, llenando mi mente con promesas vacías y mentiras dulces. Me sentí atrapado en un torbellino de paranoia y miedo, incapaz de escapar del agarre cada vez más apretado de los seres que parecían tener un control invisible sobre mi vida. Aterrorizado por lo que estaba experimentando, decidí deshacerme del anillo y liberarme de su influencia malévola de una vez por todas. Con un corazón latiendo con fuerza en el pecho, me dirigí hacia el mar y lancé el anillo lo más lejos posible, esperando que su caída al agua borrara toda la oscuridad que había traído a mi vida. Al principio, todo pareció volver a la normalidad. Las figuras desaparecieron, las voces se silenciaron y recuperé un sentido de paz y tranquilidad que creía haber perdido para siempre. Pero pronto descubrí que deshacerme del anillo no había sido suficiente para romper su influencia sobre mí. Aunque las figuras ya no me perseguían, aún podía sentir su presencia acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar lo que creían que les pertenecía. Me di cuenta de que había liberado algo más que un simple objeto maldito, había abierto una puerta a un mundo de oscuridad y terror del que no había escapatoria. Desde entonces, he vivido con el miedo constante de que las figuras regresen y me arrastren de vuelta a su oscuro reino. He buscado respuestas en todas partes, pero ninguna parece ofrecer una solución definitiva a mi dilema. Me encuentro atrapado en una pesadilla sin fin, sabiendo que cada vez que cierro los ojos, las sombras esperan pacientemente para reclamar mi alma como suya. Hace algún tiempo mientras caminaba por la ciudad vi un puesto con pocos artículos a la venta, pero rápidamente me fijé en una pequeña estatua de madera tallada que parecía emanar una extraña energía. El vendedor ambulante que estaba a cargo del puesto parecía muy cansado y distraído, como si estuviera deseando deshacerse de la estatua lo antes posible. Atraído por la curiosidad y el precio increíblemente bajo, decidí comprarla y llevarla a casa, sin sospechar las consecuencias que esa decisión tendría en mi vida. Una vez que la estatua estaba en mi poder, comencé a experimentar una serie de sucesos extraños y perturbadores. Al principio, fueron solo pequeñas cosas, un sentimiento de malestar inexplicable, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Pero con el tiempo, los eventos se volvieron más intensos y aterradores. Comencé a sentirme constantemente fatigado y sin energía, como si la vida misma se estuviera escapando de mí lentamente. Además, empecé a ver sombras moviéndose en el rabillo del ojo, figuras indistintas que parecían acecharme desde la oscuridad de mi periferia. Intenté deshacerme de la estatua varias veces, convencido de que era la causa de mis problemas, pero cada vez que la llevaba lejos de mi casa, ésta siempre terminaba regresando misteriosamente, como si estuviera destinada a quedarse conmigo para siempre. Desesperado por encontrar una solución, decidí vender la estatua a otra persona, con la esperanza de que alguien más pudiera lidiar con su influencia maligna. Una mujer se mostró interesada en comprarla y, sin dudarlo, acepté la transacción, esperando que eso pusiera fin a mi pesadilla. Para mi alivio, una vez que la estatua estuvo fuera de mi vida, comencé a sentirme mejor.
La fatiga desapareció, las sombras dejaron de acecharme y recuperé una sensación de normalidad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Pero, aunque mi vida volvió a la normalidad, la experiencia me dejó marcado para siempre. Nunca más volví a subestimar el poder de los objetos malditos y la influencia que pueden ejercer sobre nuestras vidas. Ahora, siempre soy cauteloso al adquirir cualquier artículo antiguo o curioso, consciente de que algunas cosas pueden tener un precio mucho más alto de lo que inicialmente parecen. Trabajar como guardia nocturno en un teatro puede parecer un trabajo tranquilo y rutinario, pero les aseguro que nada podría estar más lejos de la verdad. Desde hace un tiempo, he estado custodiando un lugar que alberga una historia que ha dejado marcados a todos los que la han escuchado. La historia de un títere que, según dicen, está poseído por una fuerza oscura y maligna. El títere en cuestión pertenecía a un artista fallecido que, según la leyenda, había hecho un pacto con el diablo para garantizar el éxito de sus espectáculos. Se decía que el títere tenía la capacidad de moverse por sí mismo durante las noches, realizando macabras danzas en medio de la oscuridad del teatro. Al principio, la gente pensaba que eran solo rumores infundados, historias para asustar a los más crédulos. Pero a medida que pasaba el tiempo, los informes sobre avistamientos del títere se volvían cada vez más frecuentes y convincentes. Los empleados del teatro afirmaban escuchar risas siniestras y ver sombras moviéndose en la oscuridad cuando el títere estaba cerca. La situación alcanzó su punto crítico cuando uno de los empleados del teatro juró haber visto al títere moverse por sí solo durante la noche, sus cuerdas retorciéndose y moviéndose como si estuvieran siendo manipuladas por manos invisibles. Aterrorizado por lo que había presenciado, el empleado huyó del teatro y nunca volvió a ser visto. Ante la creciente paranoia y el miedo que se apoderaba del lugar, se decidió encerrar al títere en una caja fuerte en un intento de contener su influencia maligna. Como guardia nocturno, me asignaron la tarea de vigilar la caja fuerte y asegurarme de que nadie se acercara demasiado a ella. Las noches que pasé junto a la caja fuerte fueron las más largas y aterradoras de mi vida. A menudo, escuchaba susurros inquietantes que parecían venir de dentro de la caja, como si el títere estuviera tratando de comunicarse conmigo. En ocasiones, incluso podía escuchar el sonido de sus cuerdas retorciéndose, como si estuviera tratando de liberarse de su prisión. Hubo momentos en los que me sentí tentado a abrir la caja y enfrentarme al títere cara a cara, pero algo en el fondo de mi mente me decía que sería un error fatal. Sabía que si liberaba al títere, podría desatar una fuerza oscura y maligna que no podría controlar. Finalmente, después de lo que parecieron semanas interminables de vigilia y paranoia, llegó el día en que la caja fuerte fue sellada y retirada del teatro, llevándose consigo al títere y su terrible influencia. Aunque ya no estaba presente físicamente, el recuerdo del títere poseído sigue atormentándome en mis sueños, recordándome que algunas cosas son mejor dejadas en la oscuridad, donde pertenecen. Desde entonces, el teatro ha recuperado su tranquilidad y la paranoia que una vez se apoderó del lugar ha comenzado a desvanecerse lentamente. Pero cada vez que paso por el lugar donde solía estar la caja fuerte, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, recordándome que el mal acecha en los rincones más oscuros y olvidados de nuestro mundo. Hace algunos años, heredé un cuadro de un niño que parecía tener una presencia inquietante. La pintura en sí misma no era particularmente aterradora, de hecho, mostraba a un niño sonriente con una expresión inocente en su rostro. Sin embargo, algo en sus ojos parecía seguirme a donde quiera que fuera, como si estuviera observándome en todo momento. Al principio, no le di mucha importancia al cuadro. Lo colgué en la sala de estar de mi casa y traté de ignorar la sensación de incomodidad que me producía. Pero con el tiempo, comencé a notar algo extraño. Las personas que venían a visitarme tenían reacciones muy diferentes al ver el cuadro. Algunos de mis amigos y familiares comentaban lo lindo y alegre que era el niño en el cuadro, mientras que otros parecían sentirse incómodos e inquietos al verlo. No podía evitar notar que aquellos que veían al niño como triste o perturbado sufrían desgracias poco después de ver el cuadro. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, pero a medida que más personas experimentaban tragedias después de ver el cuadro,
comencé a sospechar que algo más estaba sucediendo. Intenté deshacerme del cuadro varias veces, pero cada vez que lo hacía, volvía misteriosamente a mi casa, como si estuviera destinado a permanecer conmigo. La situación llegó a un punto crítico cuando mi mejor amigo, quien había comentado sobre lo inquietante que era el niño en el cuadro, sufrió un accidente automovilístico grave poco después de verlo. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Decidí investigar más a fondo la historia detrás del cuadro y descubrir que podría estar causando estas desgracias. Fue entonces cuando descubrí que el cuadro tenía una historia turbia y siniestra. Se decía que había sido pintado por un artista perturbado que había perdido a su hijo en circunstancias trágicas. Se rumoreaba que el espíritu del niño había quedado atrapado en el cuadro, buscando venganza por su muerte prematura. Aterrorizado por lo que acababa de descubrir, decidí tomar medidas drásticas para liberarme del cuadro y su influencia maligna. Busqué la ayuda de un experto en objetos malditos, quien me aconsejó sobre cómo realizar un ritual para romper el vínculo entre el niño y el cuadro. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, seguí las instrucciones al pie de la letra y realicé el ritual en mi casa. Al principio, parecía que nada estaba sucediendo, pero luego sentí una extraña sensación de alivio y liberación, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Finalmente, me deshice del cuadro, asegurándome de que nunca volvería a caer en manos de alguien más. Desde entonces, mi vida ha vuelto a la normalidad y las desgracias que me perseguían han cesado por completo. Pero a pesar de todo, nunca olvidaré la experiencia aterradora que viví con el cuadro de aquel niño. Me recordó que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que debemos ser cautelosos con los objetos que traemos a nuestras vidas, ya que algunos de ellos pueden llevar consigo un peligro mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Recuerdo claramente la primera vez que vi aquel collar hecho con los huesos de los dedos de mi abuelo. Estaba guardado en una pequeña caja de madera en el fondo de su armario, junto con otros recuerdos y reliquias de tiempos pasados. Mi abuelo solía decir que aquel objeto era su amuleto de la suerte, que le había ayudado a conseguir su fortuna y a superar los obstáculos que la vida le había puesto en su camino. Según la historia que nos contaba, aquel collar había sido creado después de un terrible accidente que había sufrido años atrás. Mi abuelo, que trabajaba como leñador en los bosques cercanos, había perdido 2 de sus dedos en un desafortunado incidente con una sierra. En lugar de deshacerse de los dedos amputados, decidió conservarlos y convertirlos en un amuleto que llevaría consigo para siempre. A lo largo de los años, mi abuelo había acumulado una gran fortuna y había tenido una vida próspera y exitosa. Siempre atribuyó su éxito al collar de huesos que llevaba consigo en todo momento. Decía que aquellos dedos cortados eran un recordatorio constante de lo frágil que era la vida y de la importancia de aprovechar cada oportunidad que se presentara. Sin embargo, a medida que crecí, comencé a escuchar rumores perturbadores sobre el origen del collar de mi abuelo. Algunas personas de la ciudad murmuraban que el accidente que había sufrido no había sido un simple acto de mala suerte, sino más bien el resultado de un pacto oscuro que había hecho con fuerzas malignas. Al principio, descarté estos rumores como simples chismes de pueblo, pero a medida que investigaba más a fondo, comencé a descubrir evidencia que sugería que podría haber algo de verdad en ellos. Encontré viejas cartas y diarios que pertenecían a mi abuelo, en los que hablaba de rituales oscuros y de sacrificios que había realizado en busca de poder y riqueza. Con el corazón lleno de miedo y preocupación, decidí confrontar a mi abuelo y preguntarle directamente sobre el origen del collar de huesos. Al principio, se mostró reacio a hablar del tema, pero finalmente, entre lágrimas y sollozos, confesó la verdad. Resultó que el accidente que había sufrido no había sido un simple acto de mala suerte, sino más bien el resultado de un pacto oscuro que había hecho con entidades demoníacas. En un momento de desesperación y codicia, había ofrecido sus propios dedos como sacrificio a cambio de poder y fortuna. Horrorizado por lo que acababa de descubrir, intenté convencer a mi abuelo de deshacerse del collar y romper cualquier lazo que tuviera con aquellas fuerzas malignas. Pero él se negó, aferrándose al collar como si fuera su última posesión en el mundo. Desde aquel día, el collar de huesos de mi abuelo se convirtió en una presencia importante en mi vida.
Me atormentaba en mis sueños y sentía su mirada fría y penetrante sobre mí en cada momento del día. Sabía que debía encontrar una manera de librarme de aquel objeto maldito antes de que fuera demasiado tarde, antes de que me arrastrara hacia las mismas profundidades oscuras y terroríficas que habían consumido a mi abuelo.